Buenos días, Mateco Página. Espero que todos estén bien. Espero que hayan rendido todos. Espero que le haya ido bastante bien. Miren, hoy estamos prácticamente ya en las últimas de nuestras clases y estamos cerrando un módulo más. Espero le haya ido bien y espero le vaya bien a todos y podamos cerrar con éxito. El día de hoy se conmemora 2 años del fallecimiento de mi señor padre, entonces voy a tratar de desarrollarlo todo de una sola vez, así me libero para irme un poco al cementerio también temprano, para no irme muy tarde, porque a la tarde ya no da gusto irse al cementerio. Bueno, vamos a tocar el tema de atención de emergencias químicas en el almacenamiento y transporte. Acá vamos a hacer una breve reseña de lo que sería la parte de emergencias, lo que es comando de incidentes, las partes, las funciones de un comando de incidentes, cuáles serían los planes de emergencia y cuál sería la función que van a desempeñar cada uno de los roles. Atención a las emergencias son todas las actividades necesarias para el manejo de una emergencia, comprende las estrategias y acciones para la administración de recursos que los responsables deberán realizar antes, durante y después de una emergencia. Antes sería comenzar con la prevención, después tenemos una preparación, tenemos nuestro plan de respuesta y después por último lo que sería la parte de recuperación. Todo eso lo debemos de incluir en un plan de emergencia. Bueno, una emergencia comienza con el evento, después ya se comienza con las operaciones de emergencia, sería la parte de respuesta. Respuesta viene a ser lo que es la operación de emergencia y la reparación y rehabilitación del área afectada. Para la recuperación, a veces cuando necesitamos reconstrucción de la parte afectada, eh, caso de ejemplo sería, por ejemplo, el incendio de hace horas que sucedió en la justicia electoral. Ahora están comenzando la remoción y rehabilitación de la zona. Después seguramente van a comenzar las tareas de reconstrucción, van a comenzar las tareas de prevención y van a preparar un plan de mitigación. Ya van a contar seguramente con otro tipo de alarma. Acuérdense que tuvieron un problema con el ingreso de un personal con discapacidad auditiva, que fue una clase más que magistral para todos, en la cual hemos aprendido de que debemos de tener no solamente eh, alarmas sonoras, sino también debemos incluir las luces estroboscópicas en distintas áreas para que este tipo de persona pueda tener conocimiento de cuál sería el procedimiento y qué debe de hacer una vez que ve que está funcionando estas luces. Eh, Siempre hablamos sobre cohechos. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de reparación de daños y de algo que ya sucedió. Normalmente es muy difícil tener todo en cuenta cuando no se hace una buena planificación y la reubicación de los personales que tienen problemas, por ejemplo, con discapacidad auditiva, deberían de haber pensado qué iban a hacer, dónde le van a ubicar, debería haber estado en un lugar más. Todo es debería o hubiese. Siempre estamos tratando de hablar en tiempo pretérito cuando nuestra planificación es inadecuada o no contempla todos los riesgos inherentes a lo que sería una emergencia. Justamente en las tareas de prevención debemos tener acciones implementadas con antelación a una emergencia, dirigidas a conocer, identificar y controlar los peligros y riesgos para evitar o mitigar el impacto destructivo sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva,
Los servicios públicos, el medio ambiente, las acciones de prevención deben incluir una investigación científica, desarrollo tecnológico, una buena difusión, una excelente capacitación y siempre debemos de tener en cuenta que existe un mapeo que hizo la Municipalidad de Asunción con respecto a las bocas hidrantes. Debemos llevar en cuenta las salidas de emergencia, cómo se van a manejar los servicios de emergencia en caso de ser necesario. Muchas veces no es utilizar todo el predio para hacer una edificación, porque es nuestro predio, pero no previmos cuáles serían, por ejemplo, los puntos donde ingresarían vehículos de emergencia en caso de necesidad. Notamos que tuvieron que acceder a través del vecino, que es una universidad privada, tuvieron que acceder para poder tener un buen alcance. Se desabasteció muy pronto el tanque de reserva, no tenían respaldo, el hidrante que estaba cerca no estaba funcionando al 100, tuvieron que buscar otro hidrante, las rutas de movimiento del vehículo de emergencia no fue previsto tampoco por las autoridades municipales. ¿Por qué? Y porque no se hizo una práctica adecuada. Para poder hacer todo ese tipo de relevamientos, se debe hacer por lo menos una práctica anual, que es lo que se nos pide en el Reglamento General Técnico. Y por lo general no desean hacerlo los jefes porque va a ser en un día de trabajo, porque se va a llamar la atención, porque sí, porque no, por esto, por aquello. Siempre estamos buscándole una excusa a algo que deberíamos tener siempre. Debemos hacer el ejercicio para ver si en cuánto tiempo vamos a tener respuestas por parte de los miembros de cuerpos de emergencia, cómo sería el movimiento de los vehículos, qué calles alternativas existen para el traslado, el bloqueo de la gente. Muchas cosas quedaron al descubierto nuevamente de que no estamos aún preparados y no estamos tomando en serio desde el nivel gubernamental para abajo, no estamos tomando en serio lo que son la exposición al riesgo de las personas y lamentablemente vamos a seguir incurriendo en el famoso, la conjugación, como les dije, en tiempo pretérito. Deberíamos, hubiésemos, tendríamos, todo, todo siempre estamos conjugando en pretérito. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta el debido proceso de lo que sería hacer eso. Tampoco no había un buen inventario de cuántas unidades de manguera teníamos en el área. No había un flujograma de emergencia que le indique a los miembros del cuerpo de emergencia externo, que serían los bomberos, una vez que llegan. No tenían un flujograma definido por dónde iban a ingresar, de hacia dónde iban a ingresar, cuáles serían las partes críticas o estructuras en peligro de colapso. El análisis de riesgo fue realizado en forma muy superflua y siempre previendo cosas mínimas, bajo la excusa siempre del, sí, vamos a completar y ese plano hay que aprobar porque debemos hacer funcionar ya esa área, se debe ya trabajar ahí y siempre estamos en eso. ¿Por qué? Porque existen normas y estándares que están establecidos dentro de lo que es la 468/2015, que es la mejor que fue implementada por la Municipalidad de Asunción hasta hoy día. Y una vez más cae en bolsa de saco roto, caen todas las expresiones que pudiéramos utilizar. Eh, Tal como les dije, seguimos conjugando en pretérito y ojalá que pronto podamos conjugar a futuro y que en realidad
tengamos acceso todos a lo que sería el mapeo de un riesgo y la planificación de las tareas a ser realizadas en caso de una emergencia. Una de las pocas instituciones que me tocó me tocó vivir y me tocó fiscalizar el ver cómo trabajan fue la práctica que hicieron en la Municipalidad de Asunción, donde sí se hizo lo que sería una prueba de comando de incidentes, cuáles serían las rutas de escape, cuáles serían las rutas de acceso, dónde están las bocas hidrantes, cuánto caudal se puede contar, existe o no caudal. Los bomberos probaron, se percutieron, utilizaron todos los sistemas para ver si funcionaban y me parece que no deberíamos estar siguiendo en la tragicomedia del famoso aprobemos parcialmente o aprobado con observación y ya el mismo se llena de lo que serían los materiales a ser almacenados o a ser manejados por la gente. Actividades y medidas tomadas con anticipación para asegurar una respuesta eficaz. Dentro de las actividades se incluyen a la identificación de incidentes creíbles. ¿M? Incluye las siguientes medidas: planes de emergencia, control de suministro y equipos, convenios de ayuda mutua, inventarios de recursos, procedimientos de aviso, ejercicios de entrenamiento, sistemas de comunicación de emergencias, coordinación interinstitucional. Como les dije, debe estar probado y mapeado nuestro procedimiento de emergencia, sea esto una emergencia parcial o una emergencia total. Se debe de hacer la prueba y evacuación. La gente no desea hacerlo, pero hay que hacerlo. En realidad es muy tedioso hacer una prueba de evacuación al año y tener que estar comunicando a la Policía Nacional, a las comisiones vecinales, estar comunicando al cuartel de bomberos, coordinar de que exista guardia para ese día en el horario, prever, comunicar al SEME para que pueda desplazar vehículos de emergencia, todo un sinnúmero de cosas, aparte de conversar con la gente del municipio que debe de crear calles alternativas. En mi caso, por ejemplo, nosotros teníamos un silo, estábamos a la vera del arroyo Itaú y era bastante difícil porque nosotros estábamos en una triple frontera. Éramos parte de Asunción, parte de Luque y parte de Limpio. Y sin embargo, al otro lado de la vereda ya comenzaba Mariano Roque Alonso, por lo cual Mariano Roque Alonso también participaba en toda esta prueba. Y hacer una prueba anual me costó a mí en realidad 5 meses de trabajo y preparación para 15 minutos de prueba, porque es lo que dura hacer una prueba con evacuación general y sacarle a todo el personal afuera y que todos los vehículos de emergencia puedan ingresar, que todo sea preparado. Prueba de eso es que por lo menos la gente de vigilancia tenía idea de lo que debía de hacer cuando sucedió el hecho. Una vez que yo salí del silo, sucedió el incendio de un galpón en donde teníamos granos almacenados y fue una experiencia bastante dolorosa al ver que se echó a perder todo un galpón. Se tuvo todo a disposición y aún así fue insuficiente para poder controlar en el grado 2. Tuvimos que llegar al grado 3, que fue a la parte
destrucción total y tuvimos que demoler nuevamente un depósito y volver a levantar. Son cosas que han quedado para el recuerdo, pero ahí se llevó en cuenta de que era necesaria la práctica y que en realidad no era en vano todo el trabajo que se hizo. Y es muy, pero muy doloroso el saber de que se tengan que perder vidas humanas para poder comenzar a valorar y comenzar a tomar en cuenta detalles que serían, como les dije, el sentido de circulación de calles, que haya calle alternativa, dónde están las bocas hidrantes, tener un mapeo afuera del lugar donde puede suceder un siniestro para que la gente del cuerpo de bomberos, con una vez que ingresa, pueda guiarse por el mapa o el flujograma de emergencia, se pueda guiar y puedan montar su sistema de comando de incidentes, que en este caso tuvo que ser a ciegas y como les dije, estamos conjugando en pretérito y hablando de cosas que debimos hacer, pero no las hemos hecho. ¿Por qué digo debimos? Porque es un ente público, por ende pertenece a todo el pueblo paraguayo y todos somos responsables del fallecimiento de esta persona. Bueno, la respuesta es el auxilio, la respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre. Los programas de respuesta están diseñados para combatir emergencias cuando éstas han ocurrido. Incluye acciones tales como aplicación del plan de emergencia, establecimiento del centro de operaciones, movilización de recursos, previsiones para los servicios de asistencia médica y social, procedimientos para la declaración de una emergencia. El plan de emergencia en sí fue elaborado en 6 meses en la empresa donde estuve. Luego de 6 meses de elaboración, estudio y mapeo, fue un lobby con la gente de la municipalidad, la gente de los bomberos y la gente de Policía Nacional de casi un mes y medio. ¿Por qué? Por la cuestión de horarios, por la cuestión de disponibilidad de personas, de representantes para las reuniones. Y bueno, en fin, después de casi un año de trabajo, se hizo la prueba, como les dije, la prueba dura en realidad 10 a 15 minutos. Pero ahí uno se da cuenta de toda la inversión que hace con respecto a lo sacrificado que es preparar una respuesta a una emergencia. Recuperación. Esas son las acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. Los programas de recuperación están diseñados para ayudar a restaurar el ambiente y o sitio del incidente y áreas afectadas a tales condiciones previas a la emergencia. Incluye las siguientes acciones: restauración y reconstrucción física, alojamiento temporal, información sobre seguridad e higiene, revisión y análisis de las condiciones físicas del inmueble, regreso seguro a las instalaciones, evaluación de daños, investigación de accidentes. Eh, ah, en la parte de investigación de accidentes, demora el cuerpo de bombero voluntario una vez enfriado el ambiente, demora un mes, 15 días, o sea, 45 días corridos para poder entregar el informe final con respecto a lo que sucedió durante la emergencia.
Planeación de la emergencia es el proceso que realiza una serie de análisis de posibles escenarios que puedan afectar con la finalidad de determinar las actividades necesarias a ser ejecutadas antes, durante y después de una situación de emergencia, a fin de prevenir y mitigar los efectos adversos y en caso de que estos existieran, conocer las afectaciones causadas a las personas, los bienes, las instalaciones y el medio ambiente. De esta planeación y análisis se debe obtener un plan de emergencia y la documentación técnica de soporte del mismo, ya que de esto depende la respuesta que se ofrezca ante una situación de emergencia. Como les dije, en el evento teníamos 157 personas dentro de planta y teníamos 9 camiones, cuatro en carga y cinco, uno en descarga y cuatro en espera. Total de 9 camiones teníamos estacionados en el predio y fue algo muy desafiante realizarlo en ese día porque no estaba previsto tal movimiento de la parte logística. Fue una mala planeación de la gente de logística para ese día, que no se adecuaron al plan de emergencia, pero que nos sirvieron como, tomémoslo por el lado bueno, sirvió como aliciente, ya que se tuvo que hacerle participar a gente que no conocía que eso era una prueba, le tuvimos que hacer participar de arriba porque ellos se encontraban en el momento del pactado para el inicio de la declaración de emergencia, se encontraban en planta. Y fue una experiencia bastante complicada por momentos y, en fin, sirvió para mejorar y para poder habilitar tanto más salidas de emergencia y la layout no solamente interno de la planta, sino también del entorno, nuestra comunidad. ¿Dónde hay que tener planes de emergencia? En todos lados debemos de tener plan de emergencia. Tenemos que tener un plan de emergencia interno y otro externo. Como le dije, uno interno que nos indique qué debemos hacer nosotros en nuestro lugar de trabajo y externo sería cómo le vamos a afectar a la comunidad. La comunidad, entiéndase por todo el entorno físico, social, todo lo que va a conllevar a una declaración de emergencia, la presencia de curiosos, la circulación. Nosotros teníamos la desventaja, por un lado, de encontrarnos sobre una calle de atajo, que era la General Bernardino Caballero, que es una calle de atajo que se utiliza para comunicar la parte de la cabeza del aeropuerto con la ruta 3. La calle General Bernardino Caballero tiene un flujo de tránsito bastante incesante y tuvimos que ver la forma de cuánto tiempo nos iba a llevar desviar todo el tráfico y prepararnos para eso. Se hicieron los caminos, se prepararon y cuando se puso en marcha, comenzamos con la cuestión de que había 2 líneas de transporte interurbano, las cuales no fueron preavisadas con respecto al evento, sino ellos también hubiesen por lo menos estado al tanto de lo que se estaba haciendo. Y fue un momento de desesperación para la gente que no estaba comunicada sobre lo que era el evento. ¿M? Se necesitaba mejorar el plan externo y se mejoró después con varias reuniones. Llevo casi un periodo de 5 a 6 meses para hacerle sentar a toda la gente en la mesa de negociaciones y llegar a ordenar lo que sería el tráfico externo, lo que no pertenecía a la planta.
En otros países tenemos normativas internacionales que nos ayudan a establecer la base de lo que sería, o por lo menos tener una bibliografía la cual se puede respetar y ver, usar como pie para realizar nuestro plan de emergencia, darle contenido o enriquecer nuestro plan de emergencia. También con respecto al transporte de materiales peligrosos, tuvimos inconvenientes porque no estaba previsto, no se comunicó, no se comunicó a la gente de un surtidor que se encontraba aproximadamente 100 metros de nosotros, 150 metros se encontraba de la planta y no le fue comunicado la realización de dicho evento. Y sí, pegaron el grito al cielo y nos dimos cuenta de que trabajar la parte externa es mucho más complicado que trabajar la parte interna. ¿Por qué? Porque en la parte interna nosotros salimos, evacuamos en forma correcta, salimos todo ordenadamente, no hubo heridos, no hubo gente que se extravió, se logró hacer, logró el plan interno, logró su cometido. En este salimos 100%, pero en el plan externo fracasamos. Faltaban muchas más reuniones, mucha más comunicación y mucho conversar con los vecinos también de cómo les afectaría un incendio de gran magnitud en nuestro local. Emergencia con materiales peligrosos es una situación anormal que puede causar daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. En este caso, para la comunidad era un incendio. Nosotros no teníamos manejo, no tenemos manejo de productos químicos en ese lugar. Tampoco no manejamos subprocesos que necesiten tratamiento químico. Por lo menos eso teníamos a mano. No necesitábamos formar una brigada de materiales peligrosos para que pueda contener o trabajar con respecto a eso. Una de las emergencias más clásicas en las cuales se prueba el plan de emergencia sería un incendio con explosión o una condición peligrosa que representa una amenaza a la vida o el daño de la propiedad. Es un evento repentino e inesperado que requiere una acción inmediata. Esa es una definición que le da la NFPA 471. ¿Sí? Cada emergencia es diferente, sin embargo, las emergencias comparten algunas características en común. Estas son, se involucra alguna situación inusual o anormal. La situación representa un riesgo para la seguridad y la salud o posee un potencial de dañar a las propiedades. Para la reducción del riesgo se requiere una intervención rápida y efectiva de las autoridades y otro grupo de atención. La respuesta puede requerir de procedimientos extraordinarios y acciones por parte de las autoridades. Dentro de toda emergencia tenemos un ciclo, lo que llamamos nosotros un ciclo de vida, o lo que sería un mapa holístico de lo que, de los pasos a seguir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? Comienza de la incubación, la manifestación de cuáles serían las emergencias, después comienzan los sistemas de detección, cuáles serían los sistemas de confirmación, si va a haber confirmación visual o simplemente a través de termómetros, a través de un tablero de mandos, el aviso, quién debe accionar la alarma y quiénes son los responsables, o cuál sería la función o roles a desempeñar en una emergencia. Después tuvimos la activación de la emergencia, la activación de recursos, movilización de los mismos, llegada al sitio del incidente, control de la emergencia y control ambiental.
eh, en cuánto tiempo, eh, en cuánto tiempo van a responder los bomberos, cuánto tiempo van a responder la policía, cuáles son las acciones a tomar, la municipalidad, qué función va a desempeñar, quién va a desempeñar la función, quién va a desempeñar la función. ¿Eh? Todo esto debe estar probado. Después está cómo se llega al lugar del incidente, cómo se controla la emergencia, existe o no un control ambiental. Nosotros teníamos ahí cerca el arroyo, eh, por lo cual necesitábamos controlar lo que era la emergencia, la recuperación de nivel operativo, la recuperación del nivel operativo, cuánto tiempo iba a llevar una vez evaluado, una vez culminado el ejercicio, cuánto tiempo van a volver a planta, en cuánto tiempo vamos a necesitar para la evaluación primaria, que normalmente es realizada por la gente de mantenimiento para que nos habilite el reingreso al área que sufrió la contingencia. Respuesta a incidentes con materiales peligrosos, la porción o etapa en el manejo de incidentes en el cual el personal se involucra en controlar de manera defensiva u ofensiva un incidente con materiales peligrosos. Las actividades correspondientes a la respuesta a incidentes con materiales peligrosos incluyen el análisis del incidente, la planeación de la respuesta, la aplicación de la respuesta planeada, la evaluación del progreso. Como les dije, tienen dos acciones que son las acciones ofensivas y también las acciones defensivas. ¿Sí? Eh, el aviso para determinar la dimensión de la emergencia y evaluar las capacidades de respuesta, se debe disponer de información sobre qué pasó, el tipo de incidente, causa del incidente, extensión y liberación, extensión del daño a estructura, equipo o terreno afectados, número, localización y condiciones de las víctimas, qué pudo haber sucedido, tipo de material peligroso en el sitio, ¿sí? Y áreas peligrosas, potencial de daño para la población fuera del sitio y del ambiente, qué puede hacerse, recursos materiales y de personal necesarios para el rescate de víctimas, mitigación del, mitigación del peligro, ¿sí? Recursos disponibles en el sitio, recursos disponibles de grupos externos, tiempo requerido para el arribo de los recursos externos, que es en cuánto tiempo llega la Policía Nacional, en cuánto tiempo llegan los bomberos, la Policía Municipal, cuánto tiempo va a demorar en tener que desviar el tráfico, cómo lo va a hacer y bajo qué condiciones lo va a hacer. ¿Sí? ¿Por qué lugares va a movilizar a la comunidad y cómo, qué acciones vamos a tomar? ¿Sí? Es todo un tema, todo un proyecto de ingeniería que lleva, como le dije, meses de reuniones de preparación, al menos lo que tiene que ver con respecto a la comunidad. ¿Sí? Llegada o arribo al sitio del incidente, evaluación del sitio, quién va a hacer el análisis de la escena, quién va a determinar las características del accidente y los resultados potenciales, ¿no? Cómo van a recolectar e implementar la información complementaria para la identificación del peligro y las acciones de respuesta, estimar los resultados potenciales de la emergencia, identificar condiciones del sitio, los contenedores, las condiciones de esto, así como la sustancia para evitar los posibles resultados de la zona de posibles peligros, ¿no? Acá está más o menos lo que sería un esquema de cómo vamos a hacer, si es nivel 1, si es nivel 2, si es nivel 3.
cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer. Acá tenemos que poner en esta columna identificación del producto, tamaño del recipiente que lo contiene, si hay fuego, explosión potencial, toxicidad potencial, severidad en la liberación de gases o líquido en el ambiente, impacto potencial sobre las personas, impacto potencial en el ambiente, integridad del recipiente, o sea, lo que le contiene a lo que estamos apuntando para hacer nuestra prueba. Instalación de la zona de seguridad es zona de aislamiento, donde tenemos uno que es la zona caliente, que es la parte del incidente en sí. Zona tibia sería la parte donde está la gente que se está descontaminando o a descontaminar. Y la zona fría sería la zona donde nos vamos a dedicar a la atención, a la reparación de la salud eh, de nuestros colaboradores. Elaborar el plan de respuesta, identificar los objetivos de la respuesta ofensiva, defensiva, no intervención, identificar la técnica de control, si es por absorción, por neutralización, a través de diques, a través de parchado, taponamientos, eh, digamos, sobreenvolver, extinción de incendio, va a necesitar controlar los vapores, eh, va a haber o no transferencia de calor, establecer compatibilidad y el nivel del equipo de protección personal, determinar consideraciones de seguridad para el personal que utiliza el equipo de protección, así como los factores de estrés psicológico y fisiológico. Desarrollar el plan de acción para la respuesta, tomando en cuenta los puntos anteriores, los objetivos de la respuesta, las acciones de respuesta, la efectividad de las acciones planeadas y de acuerdo a las capacidades del personal disponible con EPP y equipo. Asimismo, el plan de acción para la respuesta debe incluir un plan de seguridad para el sitio que no viole o contraponga con las normas de seguridad. Las prácticas y procedimientos seguros en el manejo de sustancias y en la emergencia para todo tipo de eventos. Necesidades en el sitio, uso del sistema de pareja, o sea, body system, necesidades de soporte médico, van a necesitar sí o no medidas de seguridad, cuáles serían las zonas de interés con respecto a la posibilidad o de alta posibilidad que suceda un evento no deseado y hacer un monitoreo de peligro. Identificar los factores para evaluar las acciones de protección, incluye la evacuación, el refugio en el sitio. Debemos tener, si no tenemos cartelería móvil, debemos de disponer de los mismos, mandar preparar por lo menos balizas o encausadores o una cinta delimitadora debemos de colocar para que la gente comprenda hacia dónde es la circulación o hacia dónde es el hallado interno. ¿Sí? Aplicación de la respuesta planeada es realizar una reunión de información antes del ingreso, objetivo de la intervención, material y equipo de apoyo, sustancia en el sitio, etcétera. Ellos a su vez van a proceder a hacer la asignación de tareas de acuerdo al material peligroso y el equipo que ellos dispongan. La cantidad de brigadistas necesario para atender la emergencia, condiciones ambientales, temperatura, presencia de lluvia, hora del día, etcétera. Consideraciones en el corredor de ingreso, revisión final del equipo de protección personal y definición del punto de no retorno. Ingreso en parejas,
búsqueda y rescate de víctimas, reconocimiento y evaluación del lugar y de víctimas, factibilidad del rescate, protección a las víctimas, evacuación de las víctimas, que incluye clasificación, estabilización, control y descontaminación de las víctimas en caso de que hubiera necesidad. Control de la emergencia es la identificación del tamaño y la ubicación del material peligroso. Aplicación de acciones ofensivas que pueden ser parchado, taponado, contención en el propio envase, transferencia o acciones defensivas. Eliminación de fuentes de ignición, suspensión de vapores, diques, confinamiento. Intercambio de información con el personal fuera de la zona caliente. Control ambiental. Establecer procedimientos de control, restauración de las condiciones originales del lugar. Esta actividad puede ser realizada posteriormente. Sí, como les dije, siempre vamos a tener nuestro plan de emergencia, pero debemos de probar nuestro plan de emergencia para ver si resulta o no y ver qué tanto estamos involucrados y qué tanto es lo que es real dentro de nuestro plan de emergencia. Porque vamos a tener nuestras realidades del lugar de trabajo y también vamos a tener las realidades de la comunidad o entorno. Otra actividad posterior a la emergencia sería intercambio de información sobre el sitio y las acciones realizadas, que es lo que ahora se está haciendo en en este incendio que sucedió la vez pasada. Reporte de acciones y medidas tomadas. Reporte a las autoridades sobre condición del incidente y del área afectada. Sistema de comando de incidentes, antecedentes del sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes fue desarrollado en los años 70 como respuesta a una serie de incendios forestales en el sur de California, Estados Unidos. Estos incidentes permitieron identificar ciertas diferentes dificultades cuando participan varias instituciones simultáneamente. Dificultades detectadas fueron diferencias en la terminología, líneas confusas de autoridad, diferentes estructuras organizacionales para responder a la emergencia, comunicaciones inadecuadas e incompatibles, falta de información confiable sobre el evento. Eh, Dentro de lo que es el sistema de comando de incidentes, tenemos algunos puntos que se debe ser llevado, eh, el tipo de instalaciones, qué tipo de protocolos tenemos, cuáles son los procedimientos a ser realizados, cuánta cantidad de personal disponemos para el manejo de la emergencia, ¿sí? Cuáles son los equipamientos necesarios para que esto funcione de manera correcta, ¿sí? Y las comunicaciones, ¿sí? Operando en forma organizada con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para alcanzar los objetivos. ¿Dónde se aplica? Se aplica en incidentes con materiales peligrosos, derrumbes, explosiones, inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones, incendios forestales, estructurales, industriales, aeronáuticos, accidentes vehiculares e industriales, accidentes en el transporte aéreo, acuático o terrestre, en misiones de búsqueda y rescate, en visitas con eventos masivos. ¿Cómo está organizado las operaciones del sistema de comando de incidentes?
El sistema de comando de incidentes debe estar basado en 8 funciones prioritarias, donde está el mando máximo, quien va a estar a cargo del sistema de comando de incidentes. Debe estar el cuerpo de seguridad, sea esta patrimonial o industrial. Debe existir una persona encargada, un vocero oficial para hablar de lo que sería la información pública, qué enlaces se utilizarían para comunicar a la opinión pública de del evento. eh, Después tenemos la planificación, las operaciones, la logística y la administración de finanzas. Sí, debe estar alguien de financiero para que él pueda autorizar los gastos y movimientos de dinero inusuales que vamos a necesitar para para la emergencia, en el desarrollo, durante el desarrollo o una vez culminada la emergencia. Función de mando es la más alta función del sistema de comando de incidente y consiste en administrar, coordinar, dirigir, controlar los recursos en la escena, ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. Esta función la ejerce el comandante del incidente, ¿sí? Es quien llegando a la escena asume la responsabilidad de las acciones en el lugar de los hechos hasta que la autoridad del comando es transferida a otra persona, que normalmente se le transfiere al bombero de mayor rango en conjunto con el comisario de la zona. Hay dos modos de ejercer el mando, como un mando único o como comando unificado de acuerdo a lo establecido en los protocolos. Mando único se da solo cuando existe presencia de una institución u organización responsable en una jurisdicción o área. Y mando unificado es cuando un incidente involucra a diferentes instituciones u organizaciones o a varias jurisdicciones que tienen competencias legales. La función de la planificación, como estuvimos hablando anteriormente, consiste en prever las necesidades en función del incidente, recolectar, evaluar, difundir y usar esa información acerca del desarrollo del incidente y llevar un control de los recursos. Elaborar un plan de acción del incidente, garantizar que el personal de respuesta cuente con la información precisa y proporciona recursos como mapas, planos de sitio, etcétera. El jefe de la función de la sección de planificación reporta al comandante de incidentes, determina la estructura organizativa interna de la sección y coordina las actividades propias. Toda esta parte tiene que ver solamente con la parte interna, manejo interno. ¿Mm? Se establecen objetivos, estrategias, tácticas, recursos requeridos y organización para el periodo inicial u operacional del inicio de la emergencia. Todo plan de acción del incidente debe contemplar 5 aspectos. ¿Qué queremos hacer? ¿Quién es responsable de hacerlo? ¿Cómo nos comunicamos unos con otros? ¿Cuál es el procedimiento si alguien se lesiona? ¿Y cómo haremos para poder controlar el incidente? Después están las funciones de operaciones, es la responsable de la ejecución de las acciones de respuesta. ¿Mm? La función de logística es la que proporciona todos los recursos y servicios requeridos. La función de administración y finanzas, como les acabo de mencionar, consiste en llevar el control de todos los aspectos de análisis financiero de los costos del incidente, incluyen la negociación de contratos y servicios, llevar el control del personal y de los equipos a documentar y procesar los reclamos de accidentes y lesiones que ocurran en el incidente, mantener un registro continuo de los costos asociados con el incidente y preparar el informe de gastos. El staff de mando eh, debe de manejarse de la siguiente manera: seguridad
tiene la función de vigilancia y evaluación de situaciones peligrosas. Información pública, como hablamos, es manejar la solicitud de información y preparar los comunicados. Y el enlace es el contacto en el lugar de los hechos para las otras instituciones que hayan sido asignadas en el incidente. ¿M? Acá tenemos un video descriptivo, recomendado, para poder tener una mejor idea de cómo se maneja estos 8 pasos del sistema de comando de incidentes. Espero que hasta aquí les haya sido bastante productiva y bien, digamos, bien determinado lo que serían los pasos a seguir y que esto no es una tarea fácil y no termina simplemente con escribir un plan de emergencia. Debemos ponerlo a prueba para saber si resulta o no lo que hemos planificado. ¿Sí? Eh, ¿Quién se encuentra conectado? ¿Quién ve iPhone? Hola, hola. Analizo, profe. Hola, Hola, Annalise, ¿cómo estás? bien, bien. Qué placer, Annalise, tanto tiempo. ¿Verdad? No me conecto mucho por el tema del trabajo a veces y a veces encuentro un tiempito. Genial, genial. Espero que esto les sea muy nutritivo. Avisarle a los compañeros que procuren darle con todo a esto porque durante la semana vamos a tratar de ponernos en contacto a ver si cuándo podemos hacer nuestra clase presencial y terminar nuestro módulo, Bueno, profe, terminar nuestro le voy a módulo. decir. Con una buena práctica, lo que me gustaría terminar con ustedes para que ustedes puedan tener idea de cómo se maneja un sistema de comando de incidentes, que no es tarea sencilla, es algo Mm, muy complicado. Dale, profe. Como les dije al principio del video, hoy es el segundo aniversario del fallecimiento de mi padre, razón por el cual traté de resumir y compactar lo más rápido posible el video para poder liberarme e irme a estar un rato por el cementerio también antes de que sea muy tarde. Un placer, cualquier cosa me van a encontrar en el grupo, me pueden escribir sin problema si tienen alguna duda, algo. ¿Qué tal te fue en el examen? Bien, profe, todo Perfecto, bien. perfecto, perfecto. Procuramos que Dale. asistir a la clase presencial esta vuelta. Sí, Vamos a voy a procurar tratar hacer de ir. un sábado por la tarde otra vez porque veo que resulta más ese para la gente porque hay un poquito más de disponibilidad de tiempo por la tarde. Mm, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, estamos en Dale, contacto, profe. a las órdenes. Feliz fin de semana. Igualmente. Esto ya alzo en breve en la plataforma para que puedan disponer de ello los demás compañeros. Dale, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.